nosotros a través de su vida. Amén. Buenos días. Ay, estoy muy nerviosa. Es y ha sido una palabra muy difícil para mí. Espero que también para ustedes. Amén. Antes de que ya se organizara lo del Congreso, el Señor empezó a inquietarme sobre el temor de Dios, sobre cómo en la iglesia primitiva estaba lleno de temor de Dios y hacían milagros, maravillas, había un crecimiento impresionante y muchas cosas, ¿no? Y yo así me maravillaba, ay Señor, todo esto, y le decía a mi esposo, es que no te puedo explicar las cosas que vienen a mi mente sobre el temor del Señor, pero se quedó así. Luego eligieron el tema y dije, ay, qué padre, ¿no? Estaba en mi corazón de alguna manera. Pero luego, en los últimos días, me di cuenta que el Señor me lo mostraba para mí. Y yo no me había dado cuenta. Yo solo me había endulzado el corazón, diciendo, Señor, ¿cómo me hablas? ¿Cómo me revelas tu palabra? Y qué cosas, wow, ¿no? O sea, qué sabiduría. Pero no me estaba dando cuenta que el Señor lo estaba poniendo porque yo estaba fuera del temor del Señor. Y eso es muy duro. Es muy duro, fue muy difícil. Y es una palabra muy dura para mí, y yo espero que lo sea. Ayer unas hermanas me decían, ¿te ves cansada? ¿Tienes sueño? Sí, tengo sueño. Sí, estoy cansada. Y no me sentía cansada. Me sentía afligida. Pero le doy gracias a Dios porque es esa aflicción que te lleva al arrepentimiento. Y yo espero que ustedes estén tomando cada palabra que se ha dado, que la graben en su corazón, ¿no? Que no se olviden de esa palabra. El Señor me llevó a pensar de mis inicios. Bueno, ahorita vamos a platicar de todo eso. Y yo espero que, sin importar quiénes estén acá, como dice la profeta, quienes hayan faltado, quienes hayan venido ayer y quienes hayan faltado hoy, no importa. Si estás acá hoy, toma la palabra. No pienses que la palabra no es para ti, porque yo pensé que la palabra no era para mí. Sí había puesto el Señor sí había puesto en mí la inquietud del temor, pero enfocado a otra cosa. Y en los últimos días me di cuenta que, como decía el Señor en profecía hace un par de semanas, tenía mi corazón duro y no lograba entrar la palabra como tenía que entrar. Estaba ya el tema, pero la esencia no estaba tocando mi corazón y no podía darme cuenta de lo que verdaderamente decía el Señor. De si estás aquí hoy, si estamos aquí hoy, pues vamos a tomarlo, porque como muchas veces se dicen, si fuéramos perfectos, tal vez ni siquiera estaríamos aquí, tal vez ya estaríamos en la presencia de Dios. Entonces, si estamos aquí hoy, es para corrección, para edificación. Amén. Pues vamos a orar. Quiero que me ayuden a orar el día de hoy. Padre, en esta hora yo te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, que es lo que ha hecho todo, Señor, lo que ha transformado mi ser, Señor, aún mis pensamientos, porque lo que soy ahora, Señor, es gracias a ti, Señor. Lo que voy a hacer mañana también es gracias a ti, Señor. Aún las palabras que digo son gracias a ti, Señor, y toda mi vida, Señor, todo lo bueno, Señor, que yo puedo hacer, todo te lo debo a ti, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de hablar de tu palabra sin merecerlo, Señor. Te
te pido por favor una vez más que me permitas, Señor, ser un instrumento tuyo para que todo lo que salga de mi boca, Señor, no sea mío, que sea verdaderamente tuyo, Señor, para que edifique la vida de mis hermanas, pero también la mía, Señor. Que nadie salga de aquí, Señor, sin conocer, y que nadie salga de aquí, Señor, sin tener temor hacia ti, sabiendo que es para vida eterna, Padre bendito. Yo pongo este tiempo en tus manos, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, y le decimos al enemigo que está derrotado, Señor. Todo cansancio, Señor, toda distracción, la cancelamos en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que estés aquí, Señor, protegiéndonos, Señor, de cualquier cosa que quiera venir a interrumpir nuestra concentración, Padre. Y que seas tú el que hable, Señor, el día de hoy, Padre Santo, y que todo lo que se diga, Señor, sea tuyo, Padre, y no sea de mi sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, a mí me toca compartir viviendo en el temor de Jehová. El Señor siempre como que me dice que no soy muy obediente, porque siempre me lleva a hablar de la obediencia. Pues, gloria a Dios. Aprenderé mucho, Señor. Pero ayer hablaba la pastora Jessica de que el temor de Dios tenía 2 puntos que yo espero que ustedes de verdad lo tengan grabado en su corazón. Ella decía que el temor de Dios tiene un propósito. Nada de lo que hace Dios, ni nada de lo que te quiere dar Dios, es nada más porque sí. Tiene un propósito. Y luego decía, el temor de Dios nos lleva a obedecer, ¿no? ¿Qué quiere todo padre o toda madre? Hijos obedientes, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos hijos. No somos bastardos, no somos sobrinos, ni parientes, ni amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios, al final de cuentas, lo que quiere de nosotros es que también le obedezcamos. Amén. Quiero que me acompañen a leer en Proverbios. Proverbios 8:13. Recuerden que el tema es, tenemos que pasar al siguiente nivel, a vivir, ¿no? Siempre el Señor nos lleva a vivir la palabra, ¿no? No solo te llenes de información, porque si realmente quieres conocer a Dios, tienes que vivir cada palabra de Dios. Si realmente quieres ver cómo tu vida es transformada, tienes que vivir la palabra de Dios. Y vamos a Proverbios 8:13, ¿ya todos lo tienen? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ayer hablaban de la sabiduría y todos conocemos el versículo, ¿no? De que ¿no? Y luego conocemos todo lo que habla la palabra cuando habla de la mujer sabia y la mujer necia, ¿no? La mujer sabia que edifica, la mujer necia que todo, y uno que dice, no, pues yo quiero ser, ¿no? De que nos reunimos acá como mujer, Proverbios, y lee la firme, no una mujer que pasa una situación y se cae, por una prueba y se angustia, que viene la prueba y se queda en la aflicción, que viene más en el hogar, se olvida de Dios porque que por buscarlo ahora hay problemas. Entonces mejor ya no, una mujer que permanece en la roca. Imagino las raíces que tienen vienen los huracanes. Y hay árboles que imagino que es cuando uno vive en el temor de Dios. Cuando uno vive en el temor de Dios, siento que somos como esas que están profundamente, tocar lo más profundo de Dios y Dios las tiene sostenidas
y ante cualquier situación no se alejan de Él. La raíz del árbol es el temor de Dios, porque es lo que te sostiene. Como decía la pastora Sharon, el temor es el inicio de algo. Bueno, nuestro inicio en el camino de Dios tiene que ser el temor de Él. Lo que nos va a mantener firmes, y aunque venga un huracán y no nos va a destruir y no nos va a quitar del camino de Dios, es tener un temor hacia Él. Y como decía la pastora Jessica, no es un temor que da miedo, es un temor que da vida, que te fortalece, que te hace sentir en paz. Y nosotras, me decía mi marido, porque estamos hablando del tema, que no sé qué, y me dice, sí, la mujer va, sirve a la iglesia y no sé qué, y que hermano, te amo, te saludo, pero llega a su casa y no respeta a su esposo, no tiene temor de Dios. Yo dije, me estaba dando una indirecta muy directa. No, porque, pues sí, le digo, es verdad. No podemos aparentar. El temor se manifiesta con nuestras obras, a final de cuentas, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, con todo, ¿no? Entonces, una mujer que teme a Dios lo demuestra en todas partes. Y a veces nosotras teniendo la palabra, ¿no? Dice la palabra profética más segura, viva y eficaz. Teniéndola, conociéndola, sabiendo qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, preferimos hacer lo que no le gusta a Dios. Viniendo a la iglesia y recibiendo palabra de Dios, donde Él te dice qué le gusta y qué no le gusta, preferimos hacer lo que no le gusta. Acá en Proverbios dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y tú dices, bueno, pero yo ya no soy mala, o sea, Dios ya me perdonó, yo ya soy una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, yo soy una nueva criatura, yo no soy mala. No. Dice, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Ay, no sé por qué, pero cada vez que hablan de la soberbia, de la arrogancia, no sé por qué entre la mujer y el varón, como que la mujer está un poco más adelante que el varón. Sabemos que el Señor nos hizo así muy emocionales, ¿no? Y nos cuesta trabajo, ¿no? Moldear el carácter. Y luego las mujeres, no sé por qué somos más fijadas, por eso les digo, como que en la soberbia y la arrogancia, no sé por qué, Señor, como que las mujeres desafortunadamente estamos un paso más adelante que ellos. No, gloria a Dios porque son la cabeza de los hogares para que nos guíen, está bien, pero nosotras así como que, ay, mira a la hermana, ¿no? Se ve que le acaban de dar sus utilidades porque ya se compró ropa nueva. No, mírala. Y mira cómo visten sus hijos. Mira, su Biblia es nueva. Mira sus zapatos. Y la mujer de un pensamiento empieza a desarrollar una serie de actitudes, de problemas, de emociones. Ay, mira la hermana. Hace meses que viene con la misma ropa, pobrecita. Los ojos altivos, el creerte más que los demás. Ay, mírala, se cree porque ya la nombraron diaconisa. La envidia aún dentro de la iglesia. Porque bueno, es muy fácil envidiar que las cosas materiales y todo, pero aún las cosas de Dios. Ay, se cree porque da palabra de profecía. Se cree porque ora muy así. Se cree porque el Señor le revela la palabra.
La envidia dentro de la casa de Dios. Ay, si se cree porque todos los domingos llega temprano y la van a nombrar diácono de la iglesia. Y peor aún, líder de diácono. ¿No? Ay, se cree porque va a bipartir el grupo discipular. La envidia, aún en las cosas de Dios. ¿Qué no se supone que el Señor nos ha puesto un corazón para estar en un mismo sentir? Pero la soberbia y la arrogancia, eso aborrece, Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino. No, pero yo estoy en los caminos del Señor. ¿Segura? Ay, perdón. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses, el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, ¿ya todos lo tienen? Vamos a esperar que lo tengan. ¿Ya todo? Ok. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas para las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vivíamos en ellas. Sigamos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, ¿seguimos en lo mismo? ¿No? El Señor ya nos hizo nuevas criaturas, pero todavía hay un área que tenemos que mejorar. Todavía hay un área que el Señor te dice, te lo encargo, quítate. Para empezarte del fondo de ti, la comunión suficiente, hable y te diga las cosas. Y todo a través del Señor Jesús. Y digo, todavía me tengo que quitar la ira, el enojo, la malicia. La ira y el enojo, no. Qué fácil, ¿no? Como decía hace un momento la profeta. Viene alguien a decirnos algo, a corregirnos. Nos sentimos agraviadas, sentimos, o no sé qué, segundo a pensar y inmediatamente empezamos a gritar, empezamos a pelear, empezamos a enojarnos, lloramos. No nos podemos un minuto tranquilamente a reflexionar, nos está diciendo por qué estamos pasando, motivo. No nos puede quedar un momento a reflexionar y a pedir la dirección. Primero es enojarse, es gritar, es pelear. La malicia, hermanos, lo bueno. Hace un par de semanas el Señor hablaba a través del anciano Esteban y decía que Él escudriña los corazones. Y en tu mente, tal vez, buenos días, hermano, gloria a Dios, bendiciones, amo, en qué hay y todo, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Realmente estamos limpias de toda maldad, porque el temor de Jehová aborrece el mal, aborrece la malicia. Si queremos vivir inclinadas al bien, conoce cada de nuestras intenciones, y muchas veces es nuestro corazón. A veces nuestras actitudes son buenas, porque a veces somos buenas aparentando las cosas. Entonces, como a veces somos buenas aparentando las cosas, a veces nuestras actitudes son de respeto y son buenas. Pero contrariamente, en el interior de nuestro corazón
es muy diferente a lo que estamos aparentando en ese momento, ¿no? Y tarde o temprano, lo que hay en tu corazón, tarde o temprano, aunque lo trates de ocultar, aunque trates de poner tu mejor sonrisa, tarde o temprano va a florecer en una mala actitud, en malas palabras, tarde o temprano se deja ver, ¿no? Porque todo corre de adentro hacia afuera. Y aunque a veces nos esforcemos y algunas veces lo logremos disimular, tarde o temprano el corazón hace evidente en nuestra vida se hace evidente lo que hay dentro de nuestro corazón. Y luego habla aquí la palabra, decía en Proverbios, la boca perversa aborrezco. ¿Y saben qué? Que tarde o temprano lo que sale de nuestra boca es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Porque podemos aparentar muchas cosas, pero esos comentaritos que luego hacemos de, sí, sí, no, hermana. Aunque hayas puesto tu sonrisa todo el día, se evidencia que dentro tal vez estás llena de envidia, de celos, de ira. A veces esas palabritas, eso que sale en tu boca, es lo que evidencia que hay dentro de tu corazón, ¿no? Y a veces, fíjense cómo nos podemos dar cuenta que no tenemos una vida en el temor de Dios, porque no hay temor de lo que hablamos. Cuando vivimos en el temor de Dios, hay temor hasta de lo que sale en nuestra boca. Porque de nuestra boca salen palabras para bendición o para maldición. Nuestra boca puede ser destructiva o puede ser edificante. Y cuando uno vive en el temor de Dios, tiene cuidado hasta de lo que dice. Pero qué fácil es para nosotros siempre maldecir. Esa persona es bien floja. ¿Por qué? ¿Por qué no sale una palabra diferente de esa persona? ¿Por qué siempre salen calificativos negativos de las personas en tu boca? Es que esa hermana es así, es que mi mamá es así, es que mi compañero de trabajo es así, es que esto, puras quejas, puras cosas negativas de las demás personas. Si nos ponemos a ver, si nos grabáramos y luego escucháramos lo que sale de nuestra boca, quejas, cosas negativas, eso es lo que prevalece a veces en nuestra boca. Si realmente viviéramos en temor de Dios, cuidaríamos cada palabra que sale de nuestra boca, sabiendo que Dios ha puesto poder en nuestra boca. Pero como no hay temor, nos es fácil hablar a la ligera. Como no hay temor, nos es fácil calificar a nuestros hijos de terribles. Como no hay temor de Dios, nos es fácil calificar a los demás y juzgar a los demás y calificar a los demás. Nos es fácil decir palabras a la ligera porque no hay temor. Porque aunque es un miembro muy pequeño, es muy poderoso y muy destructivo. Si tuviéramos temor, si viviéramos en temor, aún cada pensamiento también seríamos capaces de ir y tener la capacidad de quitarlo de nuestra mente, porque esos pensamientos que a veces vienen, que son pensamientos de mal y no de bien, permanecen más en nuestra cabeza que los de bien. Si tuviéramos temor, apenas venga ese pensamiento de mal, pues yo lo que hago a veces me pongo a pensar en mis hijos. Me acuerdo de alguna imagen de mis hijos y ya, buscar algo. Viene un pensamiento malo, busca algo para contrarrestar ese pensamiento. Pero como no hay temor, lo sigues pensando todo el día. Y hasta te gustó pensarlo. Permanece el pensamiento negativo por falta de temor. Porque Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Y yo digo, ¿en la mente de Cristo hay cosas negativas? ¿En la mente de Cristo hay cosas enjuiciosas?
Y si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué no vivimos? ¿Por qué no tenemos una mente y nos esforzamos en tener una mente con pensamientos de bien para los demás? No hay temor. Cuando analizamos toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, y vemos que la mayoría de ellas es en desagrado a Dios, nos podemos dar cuenta de que no vivimos en temor, hermanas, de que nos falta tener ese temor del Señor en nuestra vida para vivir de acuerdo a su voluntad, porque todos decimos, quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y cuando oramos, Señor, que sea tu voluntad en nuestra vida, Señor, que lo que hagamos sea lo que tú quieras que hagamos, y que aún las palabras que digamos sean tus palabras, y siempre decimos eso, pero Dios dice, perfecto, yo lo concedo, pero depende de ti. ¿Qué estás haciendo para que permanezca lo bueno en tu vida, en tus palabras, en tus actitudes? ¿Qué estás haciendo? No nos esforzamos en permanecer en lo bueno. Pareciera que nos esforzamos en vivir en lo malo. No hay temor. Y yo por eso les decía, para mí es una palabra muy difícil. Porque es como que el Señor dice, ¿no tienes temor? O sea, vienes a la iglesia, estás en un grupo discipular, tratas con mucha gente y puedes dar un estudio bien, pero no hay temor. No hay temor. No hay una convicción de querer agradar en todo al Señor. Porque en algunas cosas sí les quiero agradar, ¿no? Luego, Señor, pues voy a agradarte en congregarme, voy a agradarte en mis diezmos y ofrendas, voy a agradarte en saludar a los hermanos. Ay, pero eso de como que de respetar al marido, pues dame chance, como que todavía me da un poco de trabajo, como que dame unos meses para que yo me eduque en eso. O sea, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Ay, no, es que ese hermano o ese matrimonio no me cae bien y, Señor, espérame, o sea, dame chance, o sea, déjame, pongo en oración que tú me des amor para ellos. No, el Señor ya te dio amor, solo los tienes que amar y perdonar. O sea, no hay, hermanas, un temor que nos lleve a vivir una vida completamente agradándolo a Él. No hay. Y muchas veces el carácter de las mujeres, decimos, Señor, es que tú sabes que nuestro carácter es muy difícil. Tú estás trabajando conmigo en mi carácter. Y siempre nos tratamos de justificar, ¿no?, con Él, diciendo, Señor, pero tú sabes que difícil me es controlar mi carácter. Tú lo sabes porque tú me ves todo el tiempo. Pero realmente, si quisiéramos, sí lo lograríamos. Porque cuando uno se propone algo, lo logra. Cuando ustedes se proponen algo, lo que sea, llegar temprano, hacer cierta actividad diaria, cualquier cosa que se propongan, no sé qué se propongan. Si ustedes se lo proponen, lo logran hacer. Si nosotros nos propusiéramos controlar el carácter, sabiendo que a veces en nuestro carácter y en la manifestación de nuestro carácter se ve que desobedecemos a Dios, si nos propusiéramos hacerlo, lo lograríamos. Pero es más fácil decir, Señor, pero es que no fue mi intención. Tal vez somos como el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo y nos justificamos, ¿no? Es que así, o sea, el apóstol Pablo así lo decía y creo que eso me está pasando, quiero hacer las cosas bien, pero no las hago bien. Pero hay una diferencia entre equivocarse, tal cual es equivocarse, que en tu corazón no esté la intención de equivocarse y ni modo te equivocaste, y vas a la presencia del Señor y te arrepientes, ya hice tal cosa,
pero en tu corazón ya sabe que al rato vas a ir a llorar al Señor y pedirle perdón. O sea, de antemano ya sabes que le vas a pedir perdón al Señor. O sea, no te equivocaste, lo hiciste a propósito, solo que abusamos de la misericordia de Dios. Y Él es fiel, y aún a pesar de que cometemos doble error, el error más el otro error de tener malicia en nuestro corazón, aún así Él es fiel y nos perdona. Aún así Él nos perdona. Pero ¿cuál es la necesidad de mantener un corazón en malicia? ¿No? El Señor escudriña todo. Y si realmente vamos a comprometernos con el Señor, que no solo sea un compromiso de asistencia, sino un compromiso de convicción de tener una vida completamente diferente. Aparte, el beneficio no es para Él, es para nosotras, ¿no? Entonces, hermanas, no abusemos de la misericordia de Dios. Él es misericordioso, sí, pero no nos apresuremos a mantener lo malo y a atesorar lo malo. Apresurémonos a atesorar lo bueno, alejarnos del mal, aborrecer el mal. Que en nuestro corazón esté lo bueno, porque de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Cómo tu boca y tu corazón y tu mente están ligados. Luego, cómo tus emociones, ¿no?, se materializan en errores. Pero si en nuestro corazón lo llenamos de cosas buenas, nuestro cuerpo y todo lo que somos se va a materializar en cosas buenas, en acciones buenas, en actitudes buenas. Y a final de cuentas, agradables a Dios. Amén. El otro día le digo a mi esposo, yo soy cajera en un banco y nos hacen auditoría. Entonces nos fueron a hacer auditoría y a todas las cajas, la persona de México cuadra. Y una compañera le sobró 40 pesos. Y yo dije, ya le hicimos. Le sobró, no le faltó. Entre todos los males, el menor. Y le digo a mi subgerente, pero le sobró, o sea, no estamos tan mal. Los demás todo estuvo bien. Y a ella pues le sobró 40 pesos, ni siquiera es mucho. Y ella me decía, no, es que es diferencia. No es hay diferencia en contra, son menos puntos. En diferencia a favor, pues no importa, ¿no? La cuestión es de cuadrar exacto. Diferencia en contra o a favor es mal, está mal. Y yo me puse a pensar y dije, creo que con Dios pasa lo mismo, ¿no? Dios te marca el camino y es un solo camino, es uno solo. Está en su palabra. Y ella dice cada una de las cosas que tenemos que hacer. Pero para nosotros nos es más fácil decidir en qué obedecer y en qué no obedecer. En qué pasar por alto y en qué no. No queremos ser exactas en obedecer a Dios. Queremos establecer nuestros propios parámetros para obedecer a Dios. No queremos ser exactas. Total, un poquito más, no pasa nada, ¿no? Pues si me invitaron a pan de muertos para el 2 de noviembre, pues ya oré por el pan, o sea. En febrero lo comí, no pasa nada. O sea, ya pasó el mes de los muertos. No, pero el pan tiene la forma de los huesos, ¿no? El pan no cambia, lo que representa no cambia. Pero no pasa nada. No queremos ser exactos en las cosas de Dios. Queremos ser inexactos. Queremos un margen de error, ya que es infinito en misericordia, ¿no? Ya que su misericordia es para siempre y que todos los días las da. Entonces, gracias a eso, queremos un margen de error. Y nos permitimos ese margen de error. Porque de que nos equivocamos, claro, el Señor lo dice, no somos perfectos. Pero como les dije hace un momento, la intención de tu corazón, una cosa es equivocarte
Y otra cosa es de que con intención te equivocas, sabiendo de que Dios te va a perdonar. Entonces, tu corazón no está en las cosas de Dios, solo está en buscarlo como un beneficio, porque Él perdona y pues voy a ir a su presencia y se acabó. Pero y a la larga, ¿qué va a pasar con tu vida? Nunca va a haber un cambio. No, lo que queremos es un cambio de vida. Y si queremos un cambio de vida, ya no lo podemos seguir buscando de esa manera. Tenemos que realmente decir, Señor, aun si en mi corazón se apresura a pensar lo malo y a abusar de tu misericordia, aún de eso perdóname y aún de eso también me quiero corregir. Amén. Hace un rato la profeta hablaba de poner a Dios en primer lugar. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. A veces mi esposo me critica y me dice, es que tú te apresuras para llegar puntual al trabajo. Pero los domingos tardas un montón. Como en las cosas del mundo somos más diligentes que en las cosas de Dios. Claro, porque allá sí tienes miedo de que te vayan a despedir, allá sí tienes miedo, ¿no?, de que te vayan a levantar un acta, allá sí tienes miedo de las represalias. Pero como Dios es misericordioso nuevamente, pues sí tengo miedo, pero no tanto, porque Él es infinito en misericordia. ¿Cómo nos falta poner a Dios en primer lugar hasta en eso? ¿No? O sea, pues lo importante es la palabra. Ya si llego al final de la alabanza, pues ni modos. No, el Señor habla desde el servicio. Desde el momento en que empezamos a servir, Él ya te está enseñando algo. Entonces, si tú llegas al final, si tú te apresuras a pensar en, bueno, no importa si llego a esta hora o a la otra, en tu corazón realmente tendrías que pensar si está Dios en primer lugar. Si en nuestro corazón tal vez estaba más descansar que leer la palabra, también deberíamos de pensar si está Dios en primer lugar. Tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo que realmente refleje qué es poner a Dios en primer lugar? ¿Qué estamos haciendo? Porque aún poner a Dios en primer lugar se tiene que ver el fruto en nuestras vidas. Entonces también de eso tenemos que ponernos, Señor, ¿qué estoy haciendo? Prefiero cumplir en el mundo porque sé que allá sí hay represalias y en ti no, porque eres de misericordia. Pues hermanos, Dios no te va a poner una represalia en este momento, pero recuerda que la salvación y el recibir a Cristo es tu boleto de entrada. Que permanezcas allá depende de nuestra vida. Depende de lo que hagamos a partir de que lo reconocemos como Señor. A partir de eso va a depender, ¿no?, cuál va a ser nuestro lugar con Él. Entonces, si hay represalias, y peor aún, son eternas. O puedes estar en la eternidad con Dios, o puedes estar en la eternidad con el diablo, ¿no? Ni lo vamos a mencionar hoy. Pero, hermanos, ¿quién no quiere un lugar con el Señor? Yo sí quiero un lugar con el Señor, no sé ustedes. Entonces, el vivir en el temor, el alejarse de todo esto, cada vez más te acerca y te asegura ese lugar en la eternidad junto a Él. Porque el vivir en el temor se manifiesta en santidad, y la santidad te lleva a la obediencia, y la obediencia te asegura ese lugar eterno junto a Él. No es cualquier cosa vivir en el temor del Señor. Es una raíz fundamental. Somos un árbol y nuestra raíz es el temor. Y si cimentamos bien ese temor, si lo regamos bien, si lo hacemos más fuerte, nuestra relación con Dios es más fuerte, nuestra comunión con Dios es más fuerte, nuestra vida con Dios es más fuerte.
Somos esos árboles por los cuales va a venir el Señor, esas mujeres sensatas, sabias, por las cuales va a venir el Señor, porque hemos vivido una vida en temor, en santidad, en obediencia. Amén. Quiero que me acompañen a leer Proverbios 23, 17. Proverbios 23, 17. ¿Ya lo tienen? Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el tiempo. Yo decía, perseverar en el temor. Pues yo digo, sé que hay que perseverar en la oración y eso se hace orando todos los días, y sé que hay que perseverar en la lectura y se hace leyendo todos los días y leyendo más minutos todos los días, y sé que hay que perseverar en el ayuno, ayunando más días, y sé que el Señor nos demanda perseverar y en todo, en las cosas de la vida cotidiana. Señor, pues yo sí sé que es perseverar, pero ¿cómo perseverar en el temor? ¿Cómo perseverar? Y yo en mi mente se lo preguntaba, pero ¿cómo vamos a perseverar en el temor? Y Dios me ponía un sentir y me decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver con perseverar en el temor de Dios? Y Él me decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces, yo creo que fue cuando específicamente, después de que nos habían enseñado del temor del Dios, yo me perfecto de cómo estaba sentada, en casa de quién estaba sentada, cómo estaba vestida, y me recordaba perfecto cómo yo en mi mente estaba pensando y estaba valorando ese estudio que nos habían dado, y cómo en mi mente y en mi corazón decían, sí, es necesario el temor, y es necesario el temor, y eso es bueno, no es malo, y como yo lo reflexionaba, y empecé a recordar muchas cosas que yo hacía, que yo sentía cuando estaba en el primer amor, a mi corazón en este momento. Sentía el temor de Dios, y eso me empezó a guiar para abstenerme de hacer cosas, para abstenerme de decir cosas, y eso me empezó a guiar para empezar a tener cambios en mi vida. Pero mi corazón en este momento estaba muy diferente a como yo lo estaba recordando en aquel inicio. Entonces yo sentía que el Señor me decía, tienes que perseverar en mantenerte como si estuvieras recién conociendo de Él. Perseverar en el primer amor, que siempre estés en el primer amor, porque eso te va a llevar a permanecer en temor de Dios. Y yo por eso les digo, para mí es una palabra muy dura, porque te das cuenta que a veces pasan los años, y a veces en lugar de estar más arraigada a Dios, estás un poco más lejos de Dios. Aunque vengas más días a la iglesia, pero en tu corazón, a veces en lugar de estar 10 pasos más cerca de Él, estás un paso más atrás de agradarle a Él. Entonces cuando el Señor me decía esto en perseverar, yo decía, es verdad, quiero valorar todo lo de Dios, como cuando recién llegué a la iglesia, que todo tu mundo era Dios,
que solo esperabas despertarte para orar, que solo estabas buscando un momento en el que no estuviera nadie para orar, que solo estabas esperando un momento para leer la palabra, que solo estabas esperando el momento oportuno para que a tu compañero de al lado le digas algo de Dios. Estabas buscando ese momento para decirle y cuando había la necesidad eras la primera en orar. Y eso a veces, en lugar de ir incrementando, a veces va disminuyendo. Entonces, cuando el Señor me decía, persevera en el temor de Jehová, persevera en mantenerte en el primer amor, porque eso es lo que va a hacer que el temor siempre esté allá y que vaya creciendo, y que todo lo que hagas en santidad y en obediencia vaya creciendo. Amén. Y quisiera que leamos también, vayamos al libro de Hechos. Al capítulo 10. Esta historia me gusta mucho, pero en los últimos días he aprendido mucho de ella. Me gusta mucho porque es la evidencia de que Dios de verdad no hace acepción de personas y que Dios, Él hace y se mueve como Él quiere y que no sigue un patrón más que los que Él se pone a sí mismo y que nosotros no lo podemos saber y que nosotros no lo vamos a entender y que Él se va a mover en la vida de que Él quiera y va a hacer transformaciones cuando Él quiera. Vamos a leer el capítulo 10. Les voy a ir indicando dónde leemos. Vamos a leer del 1 al 5, del 21 al 24 y del 30 al 35. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas a la hora novena del día, que un ángel de Dios, él mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y tus limosnas han subido para delante de Dios. Envía, tiene por sobrenombre, vamos al 21. Entonces, descendiendo donde estaban los Cornelio, el centurión varón y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír palabras. Hospedó, y al día siguiente algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba siendo convocado a parientes y amigos más íntimos. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora no, mientras oraba en mi casa, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y a mí me maravillaba esta historia, porque para empezar, Cornelio, si hoy en día podemos comparar la historia de Cornelio, Cornelio no era cristiano como nosotras, pero Cornelio buscaba de Dios, por si temprano Dios los va a salvar. Piadoso y temeroso de Dios. Tal vez no era insolente como la iglesia primitiva, podía temer, piadoso, que dice que daba limosnas al pueblo. Temerosas de Dios, ni piadosas,
ni misericordiosas. Como el tempestad a través de un ángel, y que ese temor lo llevara no solo a que él sea salvo, sino a que toda su familia y sus amigos más íntimos sean salvos. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿y por qué no has salvado a mi familia? El temor de Dios provocó todo esto en la vida de Cornelio. Provocó que recibieran la salvación las personas que Cornelio amaba. Provocó que Dios familia, porque por lo general agua. Porque yo me rijo bajo mis padres. Y yo he visto que este hombre teme de Dios, me ama, y le voy a contar a él, porque luego dice, siempre en el 2, temeroso de Dios con toda casa. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad que el varón, dice que soy una reunión de mujeres, pero él guió a que toda su casa también Dios? Ahora nosotras, mujeres, pero sensatas, ser mujeres que edifican y no que destruyen. Y a veces en nuestras casas parecemos que destruimos más que edificamos. No hay temor a veces. Si creciéramos en temor, ¿qué provocaríamos en Dios? Si realmente temiéramos a Dios y ese temor nos llevara a santificarnos y a obedecer, ¿qué provocaríamos? No solo para nosotros, para nuestros familiares y aún amigos más íntimos, como en la vida de Cornelio. El temor de Dios, como decía Yenay, es una piedra angular, y como les decía, es la raíz que va a sostener el árbol más fuerte ante cualquier adversidad. Necesitamos temor de Dios para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y luego, estos hombres daban testimonio de Cornelio, de que era un hombre que temía a Dios. ¿Cómo ellos saben que temía a Dios? Porque era un hombre de buen testimonio, ¿no? ¿De qué testimonio somos nosotras para que la gente diga, realmente ama a Dios, realmente teme a Dios? O que digan, dice que ama a Dios, dice que teme a Dios, y eso que va a la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que la gente da de nosotras? Porque estos hombres, dice en el versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Ellos daban testimonio de que Cornelio era un hombre en temor de Dios. ¿Y cómo dan testimonio la gente de nosotros? ¿Qué ven de nosotros? Porque si estamos hablando de que lo que hay en nuestro corazón es lo que manifestamos, volvemos a lo mismo, que haya un verdadero temor en nuestro corazón para que todo lo que salga de adentro hacia afuera sea reflejo de Dios. Amén. Y como ayer decía la pastora Sharon, ayer ella decía, el temor de Dios es consecuencia de nuestra relación con Dios. Cornelio es el ejemplo de que la relación con Dios, sin tener la teoría de que es temer a Dios, temía a Dios. Sin tener el concepto, sin tener todo lo que nosotros hoy en día conocemos, las definiciones, sin tener nada de eso, su comunión con Dios provocaba y se manifestaba en temor de Dios. ¿Será que nos falta comunión con Dios para que también el temor se manifieste en nuestras vidas? Todo lo que sale de estar en la presencia de Dios, porque Él dice, oraba, ayunaba, temía, piadoso, misericordioso, todo lo que provoca la relación con Dios. ¿Será que nosotros realmente también estamos viviendo el ejemplo de Cornelio? Y eso que Cornelio no era cristiano. Y nosotras que sí lo somos, hasta parecemos que somos lo contrario a Cornelio, ¿no? Eso está muy, muy feo, ¿no? Ya para concluir, quiero que me acompañen. Vamos a leer en Proverbios 3 citas.
Vamos a leer el capítulo 14, versículos 26 y 27. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Quiero que me acompañen siempre en el capítulo 19, siempre de Proverbios, 19:23. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. Por eso ayer la pastora explicaba que el temor de Dios no te lleva a ser miedoso, te lleva a vivir confiado, sabiendo de que al temer te santificas, obedeces y tu fruto es bueno, no, tu camino es bueno, tus pensamientos son buenos, tus palabras son buenas. El temor de Dios te lleva a descansar en Dios, a vivir confiado de Dios. Eso es lo que nos lleva el temor. Y ya para concluir, me acompañan en el capítulo 22 de Proverbios, el versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y yo cuando lo leí dije, ¡ay! Riquezas. Y no pensemos en dinero, porque para el dinero allá el Señor tiene sus propias llaves y tiene sus propios medios para bendecirte. Pero la riqueza que Dios te da, los dones, su palabra, su fruto espiritual, las riquezas espirituales que Dios te da, riquezas, es la remuneración de vivir en el temor de Dios. Cuando tú vives en el temor de Dios, todo lo que el Señor va a poner en tus manos, todos los dones, todo el respaldo, todo el denuedo, toda la sabiduría, toda la prudencia, toda la inteligencia, todo lo que te va a dar Dios, toda la riqueza espiritual que te va a dar Dios por vivir en el temor de Dios. Honra, la honra que te va a dar Dios, no la que te va a dar el hombre. ¿Cómo Dios te va a ver cuando vives en el temor? Porque el hombre te puede honrar, sí, hermana, gloria a Dios por tu vida, pero la honra que Dios te da es más poderosa. Vivir una vida en temor va a traer como consecuencia la honra de Dios y la vida eterna. Dice, riquezas, honra y vida. La vida eterna, hermanos, hermanas. Vivir en el temor de Dios también nos va a llevar a vivir esa vida eterna junto a Él, que es nuestra meta final. Al menos para mí lo es. A final de cuentas dice la palabra que todo lo que vivimos acá va a pasar. Todo lo que tenemos acá se va a ir, ya no lo vamos a tener. Pero lo que vamos a vivir con Él, en dónde vamos a vivir con Él, la manera en la que vamos a vivir con Él, coherederos juntamente con Cristo, todo lo que Él nos va a dar por vivir en temor. Y a veces estamos lejos de Él. Si realmente viviéramos en temor, realmente pensaríamos, como les dije hace rato, qué sale de nuestra boca, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestra actitud. Si verdaderamente viviéramos en temor, viviríamos alejados del mal, aborreceríamos el mal, porque aunque nos equivocaríamos, realmente diríamos, Señor, sí, me equivoqué, pero voy a corregir mi camino. Nos apresuraríamos a corregir nuestro camino y no a abusar de la misericordia de Dios. Amén. Bueno, hermanas, eso es todo. Espero que realmente les haya
pues servido de algo. Que el Señor les haya hablado. Panza, como de Carlos, y como dice la palabra, ¿no? La tristeza es para arrepentir. El Señor les ha hablado